Hola, bienvenidos a República una vez más. Hoy estamos con un personaje multilatino que realmente lleva varios años dando una batalla no solo importante sino trascendental para la sociedad latinoamericana y podemos decir que al final del día para la sociedad mundial. Agustín Laje, autor de 6 libros, pero los últimos 2 creo que sí fueron más directos. Uno es La batalla cultural y el último que es La generación idiota. Hoy vamos a hablar, creo yo, mucho de ambas cosas, ¿no? De cómo la generación idiota se traga la batalla cultural. Agustín, bienvenido a Guatemala. Pues has estado dando estas conferencias, le has dado la vuelta, yo creo que a toda América, a toda Hispanoamérica, ¿no? Sí. Prácticamente. En una batalla que para algunos parece algo así como progresistas contra dinosaurios, ¿no? Como que si tú tuvieras 85 años o 75 años y lo que quieres es proteger el status quo, ¿verdad? Y yo lo que creo es que lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido qué es esto de la batalla cultural. Cuéntanos cómo, digamos, una pequeña introducción de qué es la batalla cultural. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Bueno, antes de ir a la batalla cultural, tengo que desarmar eso de los dinosaurios y los progresistas, porque es verdad. Es cierto. Es un mito, es un mito. A ver, en verdad no hay mejor defensor del status quo que el progresista, solamente que lo han idiotizado precisamente y le han hecho creer que era un revolucionario. El progresista hoy coincide prácticamente con todo el contenido de Hollywood, todo el contenido de Netflix. El progresista tiene total libertad en redes sociales porque los dueños de las redes sociales coinciden con el progresista. ¿Y Elon Musk nos lo confirmó? Y Elon Musk, si había alguna duda, Elon Musk lo ha confirmado. El progresista se siente cómodo con Naciones Unidas, o sea, el gobierno de gobiernos, si querés así. El progresista se siente cómodo en los más importantes medios de prensa. El progresista se siente muy cómodo en las universidades, muy cómodo con las distintas currículas escolares. El progresista se ve reflejado en los más importantes famosos. ¿Qué famoso no es progresista? El progresista es financiado por metacapitalistas como George Soros, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. El progresista, si algo le sobra, son dineros de grandes corporaciones económicas. De capitalistas. El progresista, exacto. El progresista es invitado al Foro Económico Mundial como una estrella. Digo, Greta Thunberg fue la estrella, por ejemplo, hace algunos días nada más. Entonces, ¿desde cuándo todo esto que he mencionado es ser revolucionario? No, es que el status quo hoy es progresista. Y aquellos a los que nos han puesto el mote de dinosaurios, medievales, retrógrados, ultraconservadores, en verdad somos los que estamos peleando contra esa ingeniería social que proviene de esas élites. Entonces, es un gran cuento que el idiota se lo ha tragado, pero es un cuento con el cual lo manipulan. Ahora, ¿la batalla cultural qué es? La batalla cultural es un tipo de conflicto. Toda batalla implica un conflicto, solamente que a diferencia de otros tipos de conflictos como el conflicto armado o el conflicto electoral, por ejemplo, no precisa ni de armas ni de votos. La batalla cultural es una batalla por los elementos de la cultura que suelen ser elementos además intangibles. Historias, mitos, ritos, creencias, costumbres, valores, normas, son elementos culturales que están en disputa en batallas culturales. Y como son intangibles, son también poco fácil de ser percibidos. Digo, no es tan fácil percibir que te están cambiando palabras, no es tan fácil percibir que te están cambiando símbolos, que te cambian costumbres, que te cambian valores, y sin embargo hay una voluntad política de modificar ese tipo de elementos porque en definitiva somos animales culturales y actuamos en sociedad en función de lo que establecen determinados elementos culturales. Pero yo te diría que peor aún de que no es fácil entender que te están cambiando las palabras, o de que no es fácil entender que te están atacando, por ejemplo, la familia como centro de la sociedad.
a mí lo que me impresiona o lo que más me preocupa es que es más difícil aún entender para qué lo están haciendo. Bueno, hay muchos para qué. Es decir, la gente siempre tiende a ubicar, digamos, una cabeza individualizada con nombre y apellido y él es el que ha tendido toda esta trampa. Yo en verdad creo que es un conjunto de objetivos de distintos niveles. Te voy a poner un ejemplo. Vos me decís, ¿para qué queremos destruir la familia? Bueno, el Estado, cuando uno estudia la evolución del Estado moderno en correlación con la evolución de la familia nuclear, vas a ver que el Estado se puede entender como el proceso de expropiación de las funciones familiares. Entonces vos ahí ves cómo el Estado cada vez ha ido penetrando más aquello que antes constituía un espacio de autonomía familiar, hasta tal punto de llegar al día de hoy donde directamente te dicen tu hijo es nuestro, tu hijo es nuestro. Tu hijo no es hombre, tu hijo no es mujer. O por ejemplo, vos sos tan tonto que no podés educar sexualmente a tu hijo. No sé cómo lo tuviste, pero sos un tonto, no podés educarlo sexualmente, por lo tanto nosotros los políticos somos los encargados de hacerlo. Y lo increíble de esto, Agustín, y tal vez importante para nuestra audiencia que conozca, es que, porque la gente cree que, digamos, lamentablemente esto es como el sapo en la olla Sí. hervida, ¿no? Que hasta que, o sea, que no se siente cómo te van hirviendo. Sí. Pero, por ejemplo, en los países comunistas, claro, hace 30 años no hablaban de que si era hombre o mujer el niño, si, ¿verdad?, tenía o no tenía cromosoma XY o XX. Pero sí me recuerdo yo que ya un Rusia y un Cuba eran países en donde te decían, no, tu hijo es muy bueno para tal deporte, Claro. y se lo quitaban a Claro. los padres. Y le quitaban prácticamente la patria potestad de los padres, ¿correcto? Hay un libro de una comunista muy famosa, feminista, se llama Alejandra Kollontai. Es un libro del año 1921, o sea, tiene 102 años al día de hoy. Ese libro se llama El comunismo y la familia. Muy impactante. Porque, ¿qué dice? Bueno, dice, básicamente el Estado comunista se hará cargo de los hijos de los demás. ¿Por qué? Porque la socialización de la propiedad involucra también la socialización de tu propio hijo. Entonces, ella lo celebra porque por eso es comunista. Entonces, lo que va a decir, nuestros jardines de infantes, nuestras guarderías, nuestras escuelas, tienen como objetivo hacerse de los hijos de los demás. 1921. Y ella pronostica, los hijos de los demás pasarán la mayor parte del día en estas instituciones socialistas. Y así pasaba en Rusia y en Cuba. Bueno, ¿y no pasa así hoy? Ese es el punto. Digo, esto tiene más de 100 años. Y así no pasa hoy en esos colegios del Estado que... Y en los privados. Y en los privados también, que responden a currículas del Estado, por supuesto. No pasa así que el hijo pasa la mayor parte del día allí, llega a su casa y el padre lo último que tiene interés es de él ser un educador para con su hijo. Yo distingo educación de instrucción. La instrucción, enseñar a sumar, a restar, matemáticas, lengua, geografía, etcétera. Está muy bien tener colegios, pero no podemos, digamos así, concederle al colegio, delegar en el colegio una educación moral, porque el colegio está diseñado por los políticos. El colegio es una expresión del Estado en la sociedad civil. Empezando porque no sabes si el maestro comparte o no tus valores morales. Por eso